Hola, muy buenas tardes ya. Vamos a iniciar nuestra sesión 3. Les quiero comentar que la sesión 3 y la sesión 4 van a tratar sobre los componentes del proceso enseñanza y aprendizaje. Hoy, 2 de agosto de 2025, vamos a empezar a revisar los primeros componentes y en la siguiente sesión concluiremos con la explicación de dichos componentes. Es muy importante. Ya veíamos la sesión pasada que el proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente se da en procesos áulicos, en procesos, digamos, de una clase en salón, ¿no? De educación básica o de educación em, media. O sea, estamos hablando que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en educación superior, se da en algunas áreas de capacitación, en todas las áreas de capacitación, en áreas de actualización, talleres, es decir, es un proceso muy importante que nos permite aprendizajes. Entonces, el proceso de enseñanza-aprendizaje aborda el proceso mediante el cual se comunican, se promueven, se fomentan, se construyen o se transmiten conocimientos, sean generales o sean específicos de algún saber o de alguna materia. Em, Es importante que revisemos cuáles son los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Varían, algunos autores mencionan 4, otros 5. Yo considero que los principales componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje son: 1, objetivos; 2, los contenidos; 3, la metodología; 4, los medios y recursos; y 5, la evaluación. Y una vez que nosotros terminamos el proceso, también forma parte de la evaluación, o a quienes la separan, el proceso de retroalimentación, de revisar si con la evaluación nos damos cuenta si se cumplieron o no el objetivo o los objetivos del proceso. Vamos con el primero, que son justo los objetivos. Em, los objetivos nos permiten expresar de manera clara qué es lo que deseamos lograr o conseguir en nuestros escuchas, en nuestros estudiantes, en función también esto de la misión, la visión, los principios, los valores de las instituciones en donde estamos desarrollando este proceso. En el caso específico de los de los objetivos de la enseñanza, son los que constituyen un modelo a seguir, porque son las aspiraciones que vamos a poder representar, validar como evidencias de que se realizó el proceso. Los objetivos implican transformaciones relacionadas con la formación de la personalidad de los estudiantes, e incluso se relaciona con la parte de el tipo de hombre que la sociedad desea formar. El que determinemos y formulemos de manera clara los objetivos será la base del éxito del proceso enseñanza-aprendizaje. Y por eso se consideran como los componentes rectores de dicho proceso. ¿Cuáles vienen siendo algunas de las principales funciones de los objetivos? Pues tenemos varias funciones. La primera es una función de orientación. Con los objetivos vamos a saber alcances, hasta dónde vamos a llegar, cómo vamos a llegar, y sobre todo poder más adelante hacer una valoración de que el proceso se llevó a cabo de manera, pues no solamente correcta, porque más de malo o bueno, em,
óptima. Entonces, su principal función es de orientación. También, una de las funciones de los objetivos es determinar el contenido. Mediante los objetivos, nosotros vamos a tener un alcance en el trabajo de los contenidos, porque obviamente, pues, no se puede abarcar absolutamente todo, ¿verdad? Al no poder abarcar todo, pues, entonces podemos hablar de la posibilidad de que el objetivo nos diga hasta dónde llegar. Y, finalmente, los objetivos tienen una función valorativa, es decir, en donde nos digan, cómo cumplimos, cómo conseguimos esas metas iniciales. Em, Nos tenemos que preguntar por qué es importante tener objetivos de aprendizaje claros y definidos. Bueno, en primer lugar, porque es una manera de aprovechar mejor el tiempo, porque le dan sentido a las actividades que realizamos, nos permiten saber para ese caso, para ese asunto, em, qué actividades, qué procedimientos, qué técnicas son las más convenientes y obviamente nos van a permitir una evaluación más objetiva y justa, a partir de lo que esperamos de descrito o que está descrito en los objetivos de aprendizaje. Si nosotros pudiéramos tener como una derivación, o sea, de dónde provienen los objetivos en educación, podríamos revisar, por favor, esta plantilla. Necesito que la observen un momento. Bueno, Eh, en primer lugar, el origen o de dónde parte el pensar en grandes metas u objetivos en educación, pues parte de las necesidades educativas. Y las necesidades educativas se concentran o se centran en lo que la sociedad requiere de quienes vamos a formar o quienes van a ser formados en dado caso. Por eso los objetivos nos ayudan a que identifiquemos cuáles son las necesidades de la educación y lograr los grandes fines de la educación que tienen que ver con cuestiones sociales, filosóficas, psicológicas, sociológicas y obviamente pedagógicas. De ahí se desprenden los grandes objetivos de la educación y de ahí los que rigen las metas de cada nivel de enseñanza, llámese educación media superior, hasta superior. Y una vez que ponemos atención en los objetivos generales por nivel de enseñanza, entonces vamos a poder definir u observar cuáles son los objetivos generales del grado, después los objetivos generales de una asignatura o módulo o área, después los objetivos del tema o de las unidades que integran los temas, hasta lo que nosotros presentamos en una planeación semanal o quincenal, que son los objetivos de la clase o de la sesión. Ahora,
nos tendríamos que preguntar cómo se determinan los objetivos. ¿Cómo determinar los objetivos? Pues podemos hacer una búsqueda de qué es lo que queremos que el estudiante realice, qué actitud va a asumir el estudiante. Otro elemento es o son las condiciones para lograrlo. Y tres, em, que los objetivos de la clase se derivan de los objetivos curriculares, o sea, del programa y del plan y programas de estudio. O sea, eso es muy importante. Por eso veíamos en la diapositiva anterior todo ese desglose, ¿no? O sea, de dónde está. Ay, perdón. Esta, que sería la gradualidad de los objetivos. Ujú. Perdón. Otra pregunta que nos hacemos y que es importante eh, destacar, disculpen, es que si no, no se ve, así está mejor, es y cómo los formulamos, cómo se elaboran los objetivos. Pues generalmente nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué debe hacer el estudiante para asimilar algún tipo de conocimiento? Llámese conceptual, llámese valoral o llámese procedimental. Y nosotros debemos de pensar en una acción, quizá una habilidad a realizar por el estudiante y redactarla en infinitivo, que son los términos para aprender, ar, er, ir, ¿no? Y pensemos en habilidades y vamos posiblemente a irnos a pensar algunos verbos que terminan ar, er, ir, ¿no? Formular, revisar, agilizar, identificar. Y se deben de redactar de forma clara, precisa, como una oración. Esa oración va a tomar en cuenta las condiciones en las que nuestros estudiantes se van a apropiar del contenido, llámese cuestiones de cognición o de habilidades o de normas o de valores. Hay una fórmula muy sencilla para poder formularlos de manera adecuada. Nuevamente les pido observar la diapositiva, ¿no? Ahí viene un color rojo, un color lila, nuevamente un color rojo. Observen los ejemplos para que podamos comentar. Muy bien, vamos a hacer una revisión. Hay otras fórmulas también para elaborar los objetivos. Bueno, en primer lugar, debe haber el estudiante o a quien es objeto de aprendizaje, ¿no? Tenemos que dar el alumno, el capacitante, el escucha, o sea, tenemos que colocar el nombre del estudiante, del alumno o a quien nos vamos a dirigir. Y después hay que utilizar el verbo
que describa el resultado esperado. Y debe de haber un contenido específico o un grado en que se va a realizar esa acción o esa actividad. Mm, de manera muy concisa, el estudiante producirá textos escritos para comunicar su opinión. Bueno, hace un momento decíamos que hay autores que proponen que sea en infinitivo. El estudiante, em, pues, le quitamos ya el inicio del estudiante, entonces partimos del verbo desarrollar, producir, identificar, analizar, ¿no? Pero en este ejercicio, pues se pueden ver los elementos así. El estudiante desarrollará su capacidad de expresión escrita a través de la elaboración de productos específicos. El estudiante desarrollará su capacidad para comunicar puntos de vista elaborando ensayos. ¿Sí? Bueno. Más adelante, este es un acercamiento, más adelante vamos a trabajar sobre ello. Y una vez que identificamos qué es lo que queremos conseguir, qué conductas en nuestros estudiantes cambiar, pues viene otro elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que es también muy importante y que se denominan contenidos. Los contenidos constituyen la base sobre la cual se van a programar las actividades de enseñanza-aprendizaje para alcanzar lo que se expresó acá en los objetivos. Una de las primeras características del contenido es que es un componente, ay, perdón, se fue la presentación de la pantalla, ahí está, em, de la cultura, ¿no? El contenido es parte de donde eh, realizamos diferentes acciones, tanto maestros, estudiantes, familias, directivos, ¿no? El contenido tiene información y generalmente se expresa con hábitos y habilidades que los estudiantes deben asimilar. Además, los contenidos determinan qué enseñar y qué aprender. Y aquí va la dupla, ni uno sin el otro. ¿Qué van a enseñar? Perdón, ¿qué van a aprender y qué vamos a enseñar? Y para lograrlo, fíjense que hay diferentes tipos de contenido, ¿de acuerdo? Diferentes tipos de contenido. Generalmente, y esto es una aportación, por ejemplo, de algunos autores como César Coll, que tuvo mucho éxito con la cuestión curricular en España hace algunos años, acerca de distinguir tres tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿A qué hace referencia esta tipología de contenidos? Que es muy importante que nosotros revisemos. Vamos con los primeros, los contenidos conceptuales. Ujú. Se componen de hechos o datos. Ejemplo, mm, hechos, Revolución Mexicana. Datos, tablas de multiplicar. Su valor es ser instrumentos para ayudar al logro de objetivos relacionados con conceptos. Para programar contenidos específicos de una unidad didáctica, debemos preguntarnos cuáles conceptos y hechos se trabajarán, qué orden se seguirá para trabajarlos tomando en cuenta su organización. A ver, piensen en algunos ejemplos de contenidos que son conceptuales, hechos o datos. Y regreso con ustedes. Piensen y en el foro van a poder expresar algunos de ellos.
¿ok? Ya pensaron algunos de ejemplos de perdón, de contenidos conceptuales. Si estuviéramos aquí, pues yo les preguntaría cuáles serían esos ejemplos de contenidos conceptuales. Les voy a pedir que estos los agreguen, por favor, en el foro. Ujú. Anoten algunos ejemplos de los contenidos conceptuales. Bien, vamos con los contenidos procedimentales. Los contenidos procedimentales son aquellos que requieren de reiteración de acciones que lleven a los estudiantes a dominar técnicas, habilidades o estrategias. Se trata de aprendizajes referidos al saber hacer, habilidades intelectuales, habilidades motrices, destrezas, estrategias, procesos que implican una secuencia de acciones u operaciones a ejecutar de forma ordenada para lograr un fin. Ujú. Pensemos en algunos de estos contenidos procedimentales. Ya dijimos hechos, conceptos en la parte de los contenidos como tal conceptuales. Ahora pensemos en ejemplos de contenidos procedimentales. Por ejemplo, construir un mapa conceptual, elaborar un organizador gráfico. A ver, ustedes piensen en algunos ejemplos de contenidos procedimentales. Y ahora finalicemos con los contenidos actitudinales, que están integrados por actitudes, valores, normas dirigidas a un equilibrio personal y convivencia social. ¿Qué nos tenemos que preguntar? ¿Qué actitudes quiero promover y se adecuan a los valores de la institución? Por ejemplo, estos generalmente pueden trabajarse de manera transversal o como para cierre de la actividad, incluso en el momento de revisar, de retroalimentar el manejo de los contenidos. Em, ¿Qué aporta para el trabajo en equipo? ¿Qué aprendimos en esta jornada? ¿Qué debemos evitar? Em, Hay que pensar, ¿no? Hoy con qué actitud terminas la actividad. O, por ejemplo, si quiero promover actitudes colaborativas, hago, integro equipos de trabajo y evalúo o reviso cómo se realizó la actividad en equipo. Ujú. O sea, tenemos que revisar por un lado actitudes y por otro lado valores. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo, ¿no? Unidad temática, usos y abusos del agua. Si nos vamos por el contenido conceptual, los temas podrían ser el agua como elemento que configura al paisaje natural, el ciclo del agua, los usos del agua, ¿no? Consumo e higiene.
Si vamos con los procedimentales, pues vamos con observaciones dirigidas a la localización de lugares donde hay agua, ríos, riachuelos, estanques, lagos, lagunas, mares, fuentes. Realización de experimentos que muestran la calidad del agua o los que muestran el ciclo del agua. Em, Por ejemplo, podemos tomar muestras de los diferentes lugares donde hay agua y revisar su calidad. Está turbia, está sucia, es clara, etcétera. O los ciclos del agua, donde veamos un hielo, donde veamos un líquido, donde veamos el vapor, ¿no? Estas son las partes procedimentales de los contenidos. Y las actitudinales, por ejemplo, valorar la importancia del agua, sensibilizar la precisión de las observaciones sobre el agua. Ujú. Esos son ejemplos de contenidos con estas tres líneas que son interesantes, porque todos llevamos ese tipo de aprendizajes. El proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente repetitivo o no es solamente memorístico. ¿En dónde podemos referir contenidos de este tipo, no? Bueno, en general los contenidos. En libros de texto, en los programas de las asignaturas, en los planes de estudio. Es ahí donde podemos encontrar los contenidos. Y necesito que en este momento piensen ustedes en dónde más podemos em, retomar, organizar y seleccionar contenidos. Denme algunos ejemplos de dónde podemos ubicar a los contenidos en las acciones hoy en día, siglo XXI, 2025, entre los profesores y los alumnos para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pensemos unos segundos. Muy bien. Ejemplos hoy en día, pues ya no solamente hablamos de libros, de programas de la asignatura o de planes de estudio, perdón. El currículum hoy en día lo podemos encontrar también en acciones, en actividades, donde encontremos proyectos, centros de interés, STEAM, o sea, de ahí también podemos hacer selección de contenidos en cuestiones digitales, em, todo lo que forme parte del currículum, que son los planes y programas de estudio. Antes, pues, solamente como que los ubicábamos en estas áreas, ¿no? Solo en los planes, o solo en los programas, o solo en los libros.
pero hoy en día los documentos donde se expresa el contenido también podemos encontrarlos en el currículum explícito, en medios digitales, en la información, por ejemplo, en proyectos que los mismos estudiantes nos leen, nos digan, perdón, y que de ahí definamos cuál va a ser la temática a tratar. Ejemplo, mm, para establecer un proyecto que hable sobre el cuidado del agua, se hace o se presenta con los estudiantes y son los estudiantes los que nos dan o nos brindan la información sobre eso, hasta dónde, qué alcances, experimentos, una práctica, y entonces de ahí podemos también retomar el contenido. Ujú. Y bueno, el día de hoy nos quedaremos con la parte metodológica, que es el tercer componente del proceso enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de metodología, tenemos que enfocarnos en las acciones, en el sistema de acciones que los maestros provocan em, para el estudiante y que él desea aprender. Es decir, es un sistema de acciones que el mismo maestro va a provocar otras para que el estudiante aprenda. Ujú. Son las formas de llegar al objetivo, de manejar el contenido y se basa en el método científico. No hay un solo método que es el científico y todo lo demás son metodologías. ¿Cuáles son las características, no? Pues que hay una meta, un objetivo, que necesitamos un contenido, que se espera un resultado con ciertas características y sobre todo que implica la realización de varias acciones. Que aquí no se alcanza bien, lo quiero mover. Ahí, ya lo encontré. Aquí, ahí está. No, perdónenme, pero es que no quedó como yo esperaba y como que se pierde un poquito. A ver si puedo mover tantito esto. Aquí está. ¿Sí? Así. Bueno, les voy a comentar algunos ejemplos de lo que son los métodos más utilizados em, para poder trabajar, ¿no? Bueno, yo creo que lo corrijo ahorita que termine la sesión. Fíjense que voy a ir por las cuestiones mucho más generales. Así de simple, ¿eh? Sin pensar en más situaciones, ¿no? Un método para trabajar contenidos puede ser la observación. Em, por ejemplo, cuando necesitamos registrar datos, cuando queremos verbalizar alguna acción, pues necesitamos utilizar la percepción, es decir, una percepción consciente, voluntaria, observar.
Y les podemos decir a nuestro grupo de estudiantes, observen esto, volteen, miren, revisen, ¿sí? Así de sencillo puede ser la observación una metodología. Puede ser también la narración, cuando estamos al frente y platicamos algunas, algunas situaciones. Piensen y recuerden cuando decimos en la Segunda Guerra Mundial, y por cierto, yo tengo en mi casa una fotografía de mi pariente lejano que fue a la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa parte de narrativas que se dan de forma emotiva, cronológica, que puede haber láminas, fotos, videos, permiten a los estudiantes conocer de otra manera, que no son los libros, sino son las narraciones, son las experiencias, ¿no? Pueden ser hechos históricos, pueden ser cuentos, leyendas, biografías, anécdotas, fábulas. La anécdota también es una metodología que utilizamos frecuentemente los profesores cuando trabajamos en clase. Otra más puede ser los momentos de trabajo independiente. Cuando les decimos, a ver, ahora pues ejercitamos esto en clase, les pedimos que lo repasen en casa. Hay quien les llama tareas, ¿no? Pero eso ya es así como muy fuerte tareas. Podemos hablar de eh, resolución de actividades independientes, resolución de actividades en casa, con ejercicios de refuerzo, con problemas muy similares que se vieron durante las sesiones, con hacer algún experimento, con fichas, con trabajos prácticos, con lecturas. También es una forma de, por ejemplo, en este caso, de trabajar contenidos y además de reforzarlos. Una que es una de las, ay, se fue aquí un poquito la luz. Una de las más comunes también y que la hemos olvidado porque la parte que verbaliza el docente es fundamental, pero ¿saben qué? Hay que saberlo hacer porque tenemos que retomar a Sócrates, a Platón, eh, para que sean explicaciones interesantes que permitan hacer preguntas a los estudiantes, ¿no? La explicación es una presentación, una exposición del material de estudio con un referente teórico, con un orden lógico y que la podemos acompañar de diferentes materiales o de apoyos. También, y creo que hemos, a este punto también lo hemos dejado de hacer, ¿no? El uso de materiales, de textos, ¿no? Lecturas, revisiones, también hay un momento receptivo y no está mal. Ujú. Aquí lo ideal es cómo les pedimos que revisen un texto. Por ejemplo, la poesía. Y casi siempre tenemos que ejercitarla con un texto, ¿no? Las rimas, las estrofas, es maravilloso. Y es una manera de apropiarse de los estudiantes de la información. Entonces, no olvidemos que podemos utilizar los libros de texto como metodología. Ujú. También otra vez regresando a los griegos, el diálogo, los diálogos de Platón lo dicen, ¿no? Se plantean preguntas y respuestas, pero aquí lo más interesante es que las preguntas no sean tan sencillas como para que nada más te respondan sí o no, porque es como si ni siquiera estuvieran los estudiantes, ¿no? Aquí también la metodología de plantearnos preguntas, de plantearles preguntas. Ejemplo, en tu experiencia como estudiante, ¿cuál es la metodología que más recuerdas que te haya permitido aprender? Ah, bueno, pues ya se los planteo y ustedes tienen que revisar, ¿no? Tienen que buscar, tienen que generar respuestas.
Y a veces, es como cuando dices: "¿Hay alguna duda?". Pues no, ya casi, casi está el otro profesor en la puerta de la entrada, o ya casi es la hora de la salida, y ya todos los que queremos es estar en casa descansando. Entonces, no, no, ninguna, ¿no? Y después, cuando revisamos ejercicios, actividades independientes, pues hay todas las dudas, ¿no? Entonces, es muy importante saber plantearlas, ¿ok? Sigo. Ay, creo que dejé de compartir desde hace ratito, ¿verdad? A ver. Mm, 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 A ver, compartir. Ahí está. Aquí está. Ujú. El diálogo es un intercambio de preguntas y respuestas, pero tenemos que plantear claramente las preguntas que puedan ajustarse a los objetivos, que no sean sacadas de la manga, que no sean aburridas. Son preguntas que se ordenan lógicamente para que favorezcamos el desarrollo del pensamiento. Es una manera de promover el pensamiento crítico. Fíjense lo que les digo, una manera de fomentar el pensamiento crítico. Otra de las metodologías más frecuentes es la demostración, que son representaciones de algunos procesos y que las acompañamos con ejemplos, con esquemas, con dibujos. Se da mucho en los laboratorios de computación. O sea, yo explico, demuestro y luego te toca a ti la parte de la experimentación. Otro en los laboratorios de química o de física, ¿no? Donde ejemplifico yo cómo se va a hacer una fórmula, con qué recursos, con qué materiales, y después lo haces tú. Entonces, primero tú demuestras y después el estudiante experimenta y también hace esta demostración. Bueno, hasta aquí esta parte que vamos a dejar con respecto a la metodología. Fíjense bien qué actividad tendremos para la siguiente sesión. Ojo, porque ahorita sí va a haber actividad. Las veces pasadas habían sido foros. En esta ocasión les voy a pedir, por favor, que hagan y realicen una lectura justo relacionada a los objetivos, a los contenidos y a las metodologías. Y necesito que me elaboren un resumen con un organizador gráfico. Puede ser, por ejemplo, un mapa. Yo les propongo un mapa conceptual. Y les pido, por favor, que participen en el foro dando algunos ejemplos de la tipología de contenidos que hoy revisamos en esta sesión. Entonces, acuérdense, en esta sesión número 3 necesito que hagan la lectura sobre los 3 primeros componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y hagan un resumen con un organizador gráfico, llámese mapa mental, mapa conceptual, em, resumen o, les digo, insisto, cualquier organizador gráfico y que participen en el foro. Eso es muy importante. La siguiente sesión vamos a terminar de revisar los componentes del eh, proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, deseo que si tienen alguna duda nos podamos comunicar. Voy a preguntar a nuestra coordinadora, sí, a nuestro coordinador, perdón, si puedo elaborar yo el chat porque no he tenido suerte para poderlos contactar. Espero que sea así y estamos en comunicación. Nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Muchas gracias.